mi mayor logro en la vida, o sea, más que jugar al fútbol, más que ser campeón, más que ser ídolo, más que ser, como dicen ahora, leyenda, mi mayor logro en la vida es haber salido de la droga. Conocí a Dios realmente lo que es una relación con Dios. Y ya cambió mi vida de la noche a la mañana. Tengo que darle las gracias también al señor Hernández, porque tuvo una recaída yo en el Toro Neza, cuando ya era técnico del Toro Neza. Un día agarró y me dijo, don Carlos, quiero que se vaya a Oceánica. Los entrevistables. Historias detrás de la historia. Con Héctor Huerta. En este capítulo de Los Entrevistables es un placer para mí tener aquí a Carlos Reynoso, maestro. Carlos, qué gusto que estés con nosotros. Me da mucho gusto porque en estas historias detrás de la historia, la tuya es una historia, tienes 80 años de edad, estás muy bien de salud, qué bueno, me da mucho gusto. Eres, yo lo he dicho siempre, el mejor extranjero que ha venido al fútbol mexicano. Muchas yo no he gracias. visto otro mejor que tú. Y me da mucho gusto porque tu historia de vida es inspiradora para mucha gente, para generaciones que no te conocieron, que no te vieron jugar. Van a conocer un poco más de esta historia aquí con nosotros. Me da mucho gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Héctor. Para mí es un placer después de tantos años volverte a ver. Nos vemos por televisión, Sí, yo claro. sigo tu programa. Supongo que a veces me ves por Sí, ahí también también. te veo yo, sí, Entonces, para mí es un placer hablar contigo. ¿Por qué? Porque el fútbol ha cambiado. Y del lado de ustedes, los periodistas, comentaristas, analistas, también cambió mucho. También cambió mucho y no para bien. Y no para bien porque ahora parecen, cuando hacen programa, parecen shows de cómicos o de peleas y eso, y cambió mucho. Entonces, para mí es un placer verte, volver a reencontrarme contigo y estar en tu programa. No se trata que nosotros en esta profesión, como en todas, hay gente que la enaltece, hay gente que la envilece, hay de todo. Sí. Tratamos de que sea este asunto serio para platicar de fútbol lo que nos gusta, para platicar de una historia de vida que la tuya, a mí me parece que tiene muchos ángulos para analizar. Tú tienes ya 55 años en México, Carlos. 55 años, sí. Es una vida. Y en un lugar del mundo que nunca pensé estar. Claro. O sea, mi sueño de niño, cuando ya empecé a saber que en el fútbol pagaban por jugar, era irme a Europa, era irme al Santo de Pelé, porque con los años, cuando debuté y nos hicimos muy amigos con Exxon, tuvimos una amistad muy, muy grande hasta el día que se fue. Trabajamos juntos, hicimos muchas cosas juntos, vivencias con él de jugar tenis, de cerrar restaurantes, por decirte, porque él era muy conocido y no podíamos estar tranquilos. Entonces, yo pensaba irme al Santo de Pelé cuando era un chavo, y apareció la América, jugamos un día contra ellos, yo jugaba reforzando a Colo-Colo, contra Santos y le ganamos, y el América estaba Scopelli, que era mi técnico en la selección chilena. Entonces de ahí que el América me quería por el señor Scopelli. Llegó Panchito, pagaron $20,000 de un día para el otro, y mi sueño del Santos se fumó, porque me vine acá, llegué sin querer estar en México, salimos campeón llegando, me nombraron el mejor jugador de México, llegué casado y ahí empieza la historia. En la premiación conozco a una niña mexicana y ya me quedo en México. Quedaste para siempre. Me cuesta la separación, me cuesta el divorcio, me corrieron de mi casa y de ahí empiezo y me quedo en México, pero siempre con esa inquietud de que me quería ir yo de acá. Viene un partido así, te lo voy a hacer muy corto para que podamos platicar muchísimo. Un partido con Guadalajara, y aparte de que la entrega de los premios, eso de El Heraldo, ¿te acuerdas? Sí, los premios que entregaban, me lo entrega una niña muy bonita, y
Después vino un partido con Chivas, que empezamos perdiendo 1-0, le metimos 5, y el Azteca, 120.000 personas de antes, con pañuelos blancos más de la mitad, porque era mitad y mitad la de Chivas la y afición América, de los claro. dos. Sí, Chivas era impresionante la afición que tenían, y me enamoré del América. De ahí, de ese día ya, hasta el año 74, que fui al Mundial, que me quiso comprar el Madrid, me quedé en México. Me quedé en México porque me enamoré del América y me enamoré de una niña también. El América en aquel 74, tú eras la gran figura del América, la gran figura de México. ¿Y el Madrid cómo llega a ti para decirte? O sea, cuando juego el Mundial... Ajá, sí, en Alemania. Acuérdate que antes no había teléfono, o sea, celulares, estas cosas. Era de personales. Entonces, un representante del Madrid en Alemania me habló para que, si quería, imagínate, cuando me dijo Madrid, pues, me enloquecí, dije sí, me acompañó el Patita Bendita, porque andábamos en el Mundial los dos, él no pudo jugar por estar lesionado, y ya llego a Madrid, y de teléfono a teléfono le marco a Panchito Hernández, le digo, oye Pancho, fíjate que el Madrid me quiere comprar, a ver si le dices a don Emilio o a don Guillermo, principalmente a don Guillermo, si me quieren vender, por favor. Ya, del hotel a la casa de Pancho. No te quisieron vender. No, le digo, ok, Carlos, yo le digo a don Guillermo o a Emilio, de lo que te están ofreciendo. Ella. Al otro día me llaman en la mañana. ¿Qué pasó, Panchito? ¿Cómo te va? Bien, Carlos, me dice, oye, dice Cañedo o Emilio que si no te regresas el jueves, no vuelves a jugar fútbol. Entonces ahí se acabó la historia. No tuve ni tiempo de hablar con la gente de Madrid, nomás con el representante. Sí. Fui a la oficina, estuve en el Bernabéu, y ahí se acabó el sueño de ya yo ir a Europa. Jugar en Europa. Sí. Me la cortaron tan simple como era don Emilio. Pues sí, tajante. Era sí o no. Sí. Y como sabía cómo era, inmediatamente me vine. Estamos hablando de los 70, Carlos, cuando esta generación actual, los chavos de ahorita, pues los 70 ni se imaginan la clase de fútbol que se jugaba en México en los 70. La clase de futbolistas que había en México en los 70. Te voy a nombrar dos de Chivas. El Chololo Díaz, un crack. Campeonísimo. Sí. Un fuera de serie. Y en esa época se lesionó el chavito Alberto Onofre. Onofre. Jugadorazo. Bueno, la gente en México, me puse chinito, no se imagina lo que jugaba Onofre. La clase de jugador que era. Valdivia. Al Cabo Valdivia. Entonces dices, es otro fútbol. Por eso, América, por eso cuando empezamos la plática, digo, hasta los periodistas hablan de algo que desconocen. Sí. Entonces había un fútbol acá, llegaron jugadores, Rafael Álvarez, Héctor Chumpitaz. Chumpitaz de Perú. Atlas, claro. Sí. Y hubo un jugador peruano, pero que era no bueno, era un súper crack, Claudio Lustanov. Claudio Lustanov. Entonces así hubo montones de jugadores de antes que si jugaran ahora se morirían de risa. Sí, pero hablamos Caviño, Miguel Marín, Quintano. Caviño, imagínate. Radio Vera, o sea, fue una generación. Cardoso. En América, Roberto Josh, estaba Quintano. Quintano bueno, Fernando Bustos para mí Bustos ha sido de los mejores jugadores de la historia de este país. Sí, claro. Hace 55 años, Fernando Bustos hacía cosas que recién hacen hoy los futbolistas. O sea, cosas de eso de pasar. Un adelantado a su época. Un adelantado. O sea, entonces se vive de los recuerdos. Llevo 55 años en México y lo único que me siento orgulloso, yo puedo decirte orgulloso, nunca me gustó que me compararan, que dijeran que soy el mejor. Nunca me ha gustado eso. Que soy el primer chileno que vino a este país y abrió las puertas para todos los futbolistas chilenos que han venido hasta el día de hoy aquí. Estos 55 años tú has visto fútbol desde que llegaste. Entonces, sí.
¿Quién es el mejor futbolista que has visto en México? En ¿Extranjero México, o mexicano? En México, de los mexicanos, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Hugo Sánchez, por supuesto, goleador a nivel mundial. Para mí, Hugo es el mejor jugador de la historia de este país. Sí, de acuerdo. Benjamín Galindo, Benjamín. Claudio Suárez. Tendría que estar todo el día contigo de nombrarte a los Pero de los muchachos extranjeros, había una generación de extranjeros y de maravillosos. extranjero, puedo decirte, para mí, Caviño, sin lugar a dudas. Caviño, era. Marín, como portero Marín. Y después aparece Cardoso y digo, ¿quién será? Hasta tengo dudas yo, ¿quién será mejor? Caviño, Cardoso, Carlos Santos, el ruso Brailovsky, no sé, jugadores... Jugadores que hoy serían... hoy robarían la liga. No. Yo creo que son de otro nivel, ¿verdad? Y con todo respeto, por decirte, Guiñán, muy buen jugador. Sí, o sea, sí, yo creo que de los que han venido a México de hace 20 años para acá, es sin lugar a dudas el mejor. Pero compararlo con Cardoso es imposible. Sí. Compararlo con Caviño, imposible, para mí. Antiguamente aquí habían jugadores extraordinarios. Berna García, Chavarín, los del Atlas, los de Cruz Azul. En cada equipo había figuras importantes. Sí, los 70 fueron maravillosos. Éramos 3 extranjeros, 4 extranjeros. Solo 3 por Y equipo. los demás eran mexicanos y mexicanos con una gran calidad. Además, tenían algo muy especial. Metían y corrían todo el partido. Sí. Entonces, bueno, México iba a Sudamérica y nos ganaba todo. Le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, a Uruguay, a nosotros, a Perú. O sea, los chicos mexicanos iban y se hacían valer cuando iban a Sudamérica. O sea, era anormal que nosotros le ganáramos a México. Sí, te hablo de Chile. Se le ganó a Brasil en Maracaná, se le ganó a Uruguay en Centenario. Bueno, Manuel Manso. Sí, claro. Un crack, un super crack. Sí. Sí, así muchos jugadores. Sí. Todos los 70s que fueron maravillosos para ti como jugador. Dime una cosa, ¿cómo lidia un jugador como tú, que era la figura máxima de México, una de las grandes figuras, que salías en la televisión, que salías en todas las portadas de periódicos? ¿Cómo lidias con la trilogía esta de fama, dinero, mujeres? ¿Cómo lidias con eso? Te echa a perder la fama. Bueno, yo jugué de muy niño en Chile, debuté muy joven. Ya cuando llegué a México tenía 7 años de haber empezado a jugar, o sea, ya llevaba en primera división 6 años, salí goleador en mi tierra. Y cuando llego a México, pues es otro mundo. Chile somos 20 millones de habitantes en esa época. Llego al DF y era una metrópoli así de eso que te asustaba, ¿no? Llegas a la Azteca, yo vine el 68, porque ya del 68 me quería traer a América por don Alejandro. Jugué contra la selección olímpica y yo tenía mi genio y jugaba. Me pegó una patada Pulido y lo levanté. Me expulsaron, duré 15 minutos jugando por la selección. Entonces desde ahí que América me quería traer. Entonces cuando pasan los años, pues, y uno se va recordando del juego, era otra cosa. Y la fama esa de la que tú hablabas, y de las mujeres. Pues es que no es fácil lidiar con la fama tampoco. Vivíamos en Televisa. Claro. En todos los programas de esa época. Entonces conocías a todo el mundo. Eras amigo de todo el mundo. De Enrique Guzmán, de Marco Antonio Muñiz, del Loco Valdés, de Chabelo. Trataban entre estrellas. Tú eras estrellas como ellos. Sí. O sea, tú podías hablar de más, los domingos en la noche nos juntábamos en la Zona Rosa, en una suite que tenía Manuel, y cenábamos, comíamos. Yo no tomaba. ¿No tomabas en ese tiempo? No tomaba en esa época. Empecé a tomar ya de grande. ¿Ya retirado de jugador? No, ya de jugador grande. Sí. Okay. Bueno, yo era muy amigo de Chespirito, de don Mario, Cantinflas. ¿Por qué? Porque don Mario era vicepresidente honorario del Club América, iba al palco con don Emilio con Cañedo. Entonces,
tenías ese contacto diario con todos estos personajes que para ellos uno era, como eran americanistas, don Mario, Chespirito eran americanistas, Manuel, entonces uno era el ídolo de ellos. Claro. Cuando para mí, por decirte, Cantinflas era el ídolo de nosotros los chilenos. Claro, Chespirito tenía Sí, también su entonces, propia fama. Después de ser amigos de ellos, entonces, pues, veían la fama como normal. Y a las niñas de ahí de Televisa, pues eran tus amigas, entonces era otro mundo, pero muy bonito, muy bonito. O sea, te cuidaban, no te dejaban acercarte a nada prohibido. Después con los años yo caí en esas cosas. Tú en tu carrera más o menos la llevaste, digo, el alcohol llegó tarde, pues a tu Sí, vida. Llegó sí, tarde. sí. Pero ¿cómo, siendo tú una figura de la América, porque eres la figura de la América en los 70, Sí. no hay duda, ¿cómo no desviarte? ¿Cómo no te jala la noche? ¿No? ¿Cómo al día siguiente tenías que entrenar? ¿Cómo lidiaste con eso? Es que como era joven, fuerte, no tomaba, entonces Aguantaba la desvelada. sí, cuando me divorcio y conozco a esta persona, por decirte, ahí empecé a tomar un coñac, París de noche le llamaban. Era una cosa así de coñac y la Coca-Cola, ¿no? Y ahí empecé. Y como extrañaba mucho a mis hijos, empecé a tomar Valium. Valium 2, después Valium 5, Valium 10, porque extrañaba mucho a mis hijos, los veía. O sea, el divorcio te golpeó mucho. Sí, y ahí empecé pero ya de grande. Ya, digamos 30 y tantos. Sí. Pero luego te atrapó el asunto. Sí, claro. Fuerte. Claro. Sí, claro. ¿Y cómo caíste? Como cae un estúpido, un tarado, por curiosidad, probé y me gustó ella, pero eso fue como, duró ya, era técnico, ya no eres jugador. Sí. Duró como 4 o 5 años y puedo decirte, mi mayor logro en la vida, para la gente que va a ver tu programa, o los niños, mi mayor logro en la vida, o sea, más que jugar al fútbol, más que ser campeón, más que ser ídolo, más que ser, como dicen ahora, leyenda, mi mayor logro en la vida es haber salido de la droga. Ese es el gran triunfo de un servidor. O sea, me ayudaron mis hijos, mi hija Paola estuvo conmigo, entonces conocí a Dios realmente, lo que es una relación con Dios. Y ya cambió mi vida de la noche a la mañana. Tengo que darle las gracias también al señor Hernández, porque tuvo una recaída yo en el Toronesa, cuando ya era técnico del Toronesa, que un día agarró y me dijo, don Carlos, quiero que se vaya a Oceánica. Hasta me espanté. ¿Cómo sabe este señor? Y agarré. Yo he sido siempre un hombre muy fuerte en tomar decisiones. Agarré y le dije, sí, me voy en la noche. Él tenía los pasajes ahí, él tenía todo preparado. El señor Hernández para mí Juan Antonio. Sí, Juan Antonio es uno de los grandes seres humanos que he conocido en mi vida. Fui, duré en Oceánica, en Mazatlán, tuve 40 días, regresé a dirigir y de ahí hasta el día de hoy, bendito sea Dios. 4 años de adicción, dices que tuviste. Sí, 4 o 5. 4 o 5 años. Sí. ¿Y qué fue lo peor que te pasó en ese tiempo? Nada, o sea, no. O sea, a pesar de que estabas en ese mundo, no tuviste un incidente lamentable. No tuviste nunca. No. Era muy Por privado. suerte, porque hay gente que sí la pasa mal. Sí, era muy privado. Graves. Es que éramos un grupo de personas que éramos muy importantes todos. O sea, no puedo decirte nombre porque son mis amigos. Sí, ¿no? Y cada quien lo dice si quiere. Sí. Entonces, éramos un grupo de personas, pero así como estamos platicando, súper tranquilos. Y estuviste metido en el mundo de la farándula, pues. Sí, pues viví con Lupe. Con Lupita D'Alessio. Sí, salí con Vero.
Verónica Castro. y con otras personas, pero pues siempre fue muy, muy bonito todo, muy, muy padre. ¿Y en qué momento de la vida te dice, para, Carlos? En ese tiempo. ¿En Hace qué un momento? día creo que estaba en Veracruz ya dirigiendo, y mi hija me dijo, pa, te veo muy mal. Le dije, sí, vámonos a México. Me habían sacado de Veracruz, creo, como técnico, ya nos vinimos y hasta el día de hoy, bendito sea Dios. ¿Y volviste a Oceánica o solamente esa vez No, fuiste? no. Solamente esa vez. Sí, sí, Y sí. dices tú que eres de decisiones tajantes. Sí, Y total. ese día dijiste, dejo la droga para siempre. Nunca más y ya, Caray. nunca más. Pero sí se necesita mucha voluntad para eso, Llevo Carlos. más de 30 y tantos años. Pero digo, sí es una enorme fuerza de voluntad la que se requiere. Sí, pero Porque se puede. te atrapa, ¿no? Te atrapa. Pero se puede. Claro. O sea, a ver, para toda esa gente que cae en adicciones, pues aquí tiene una prueba, se puede salir totalmente. Pero es una parte de la vida de un ex futbolista, de un ex técnico, que no te podría decir si la fama me llevó a eso. Yo creo que la misma fama te va haciendo alguien solitario y tienes un grupo de amigos, un entorno de gente muy famosa, entonces pues, así se cae, así se sale. Un poco, hablado de lo del Valium, un poco yo creo que te fue llevando, no sé si estés de acuerdo conmigo, más que la fama, los dolores de la vida, o sea, lo que te estaba pasando con tus hijos, que Sí, los eso extrañabas. fue un golpe muy fuerte hasta el día de hoy, puedo decirte, porque los veía los fines de semana, los veía muy poco, jugador de fútbol, entrenador de fútbol, no tienes vida como todos los demás seres humanos que ven todos los días a tus hijos, toda la semana los llevas a la escuela y eso. Pero es parte también de la fama, es parte de la fama, o sea, de convertirte en un ente solitario, aunque estés rodeado de todo el mundo, aunque las adulaciones vienen de todos lados, y nunca me gustó esas cosas a mí, nunca me las creí, ni me las sigo creyendo, o sea, el fútbol es de gusto, es pasional, entonces, pues, muy simple. Pero Creo que eso me hizo ser el jugador que fui. Pues cuando estábamos nombrando a Chivas, el Nene Sapián Gabriel López Afín. salía del vestidor de Chivas y recorría toda la cancha e iba y me decía, te voy a reventar, hijo de la... Y el maestro Roca o Raúl, pero fue algo que el maestro me dejó de su experiencia y conocimiento del fútbol, que me enseñó a mí. Porque yo llegué bueno para la pelota aquí me hicieron profesional. Que hay una diferencia abismal, ser jugador de fútbol a ser futbolista profesional. Entonces él me decía, cada vez que me salían a buscar, tengo 18 operaciones en la rodilla yo, me salían a buscar y a pegar, y además antes pegaban. Y con el Levosí ventaja, y no habían rojas. Entonces me decía, a la primera, agárralo y encáralo. Ve directo a encararlo. Entonces el nene venía, me decía así, o todos los centrales, o todos, me marcaban personal a mí. Entonces iba y los encaraba. Me pegaban una y ya después era un chiste para mí. O sea, ya no me podían tocar, entonces aquí era así el fútbol de antes. O sea, Sí, sí. además era... Como hay fútbol femenil ahora, cuando uno dice fútbol de hombre, no es que uno trate de ofender a las niñas que juegan, no, al revés. Da gusto verlas jugar. Pero era de hombres, o sea, de hombres de antes, o sea, te iban y te encaraban y te daban. Sí, sí, sí. No te amenazaban por amenazar, te daban. No te Me avisaron. noquearon, Varias no sé, veces, sí. 4 o 5 veces. Sí, sí, sí. Fernández, ¿te acuerdas del jugador de Puebla, el técnico de Luis Enrique. Luis Enrique? Me noqueó, pero así de frente, ¡boom! Sí, sí, con Y el yo puño. después fui, ni lo moví. Le pegué igual y no lo moví. Entonces era fútbol de antes. Sí, Sí. fútbol muy de barrio.
Exacto, sí. Sí. A mí me da la impresión de que tu hijo Carlos, tu hijo José Antonio, tu hija Paula, me da la impresión de que tú eras muy de querer estar con ellos siempre. Sí, no. Hasta la fecha. No, hasta hasta la el fecha. día de hoy son mi compañía, tengo mi adoración, la menor Carla Andrea, la más chiquita, nació aquí, pero cuando estábamos dirigiendo Tampico. Entonces ellos para mí son lo máximo, lo Sí. máximo, lo máximo. O sea, mi vida es en torno a ellos. Tuve la desgracia que José se fuera, estaba dirigiendo Teco y me habla y me dice, parece que tengo cáncer. No se lo doy a nadie, a ningún ser humano que escuche a su hijo decirte, tengo cáncer. Y ya de ahí fue una lucha, se fue hace 10 años, 2 meses, fue una lucha muy fuerte, muy grande que tuvimos y la vida cambia, la vida cambia. Creo que no hay golpe más fuerte que un hijo tenga cáncer y se vaya después de luchar 8 años, casi 9 años. Sí, eso te iba a decir, no hay ni palabra para cuando un padre pierde un hijo. No, ¿Cómo se puede vivir con la muerte de un sí, hijo, no, Carlos? ¿Cómo es terrible, hiciste tú? terrible. ¿Cómo has hecho tú para superar? Pues decirte, en este momento lo veo conmigo aquí. Lo veo sentado, lo veo platicando. Era muy chistoso mi hijo. Entonces, son golpes que te da la vida, pero ahí vuelvo a repetir. Te das cuenta que tu entorno no solo era José. Tengo a Paola, tengo a Carlos, tengo a Carlita, tengo a Jessica. Tengo una hija americana. Yo dentro de mi vida tuve un romance o algo así con una niña que era modelo mexicana-americana. Y tengo mi hija Jessica que vive y trabaja en una escuela en San Clemente, que ahorita estuvo conmigo en mis 80 años. Entonces tengo más gente por la que tengo que luchar y pelear. Y hasta el último día pues voy a tratar de estar con ellos. Lo lamentable es que José Antonio era muy joven. No. Oye, es que era muy joven. La vida dice... No. Ahí te preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué José Antonio? 40 tenía. 40, claro. Años. Jugó fútbol. Era deportista. Claro. No sabes, corría maratón. Sí. Yo lo vi jugar en primera división, jugó en primera división. Sí. Igual Se fue a Carlos, Chicago a claro. correr la maratón de Chicago, de Nueva York, no sé. Yo creo que es de las peores noticias que has recibido cuando te llamaron para decirte eso. Sí, hombre, sí. Así, pero la vida hay que seguirla peleando hasta el último día. Yo puedo decirte, tengo 80 años y cada vez que me llaman de Televisa para hacer programa, voy con una energía terrible, o sea, a tratar de hacerlo bien. Claro. Porque eso, o sea, para estar en esta vida y hacer las cosas mal, cualquiera. Ahora veo, pues, América, y soy el ser humano más orgulloso de ver estos chavos tricampeones y de ver al mejor técnico de la historia del América. ¿Tú lo crees que sea? Sí, para mí sí. Don Emilio no nos dejaba levantar los brazos si ganábamos. Eso de hacerle así y de hacer fiesta. ¿Por qué? Porque nos decía, a ver, cabrones, yo les pago para que ganen, no para que empaten ni pierdan. ¿Qué celebran? El único clásico que reconocemos los americanistas como tal es Chivas, o sea, el más importante. Y después sacar los chicos que nacimos ahí y que nos fuimos criando, Puma y Cruz Azul. Sí. Cuando me muera, lo primero que tengo que hacer es ponerme la playera de América. Los entrevistables. Historias detrás de la historia. Con Héctor Huerta.